Los dos últimos vídeos han sido bastante intensos, así que hoy vamos a cambiar un poco el tono y volver a una de las bases por las que se creó este canal: los videojuegos. No os preocupéis, seguiré hablando de casos reales, pero de vez en cuando necesito desconectar y qué mejor forma de hacerlo que con uno de mis títulos favoritos. Red Dead Redemption 2 es, para mí, una auténtica obra maestra. Desde hace tiempo quería traerlo al canal, pero el problema es que ya se ha dicho casi todo lo que se puede decir de este videojuego, así que decidí enfocarlo de una forma distinta. En lugar de analizarlo de nuevo, he recopilado 3 datos curiosos o poco conocidos de cada uno de los miembros de la banda de Dutch. Así rendiremos homenaje a esta joya de videojuego, más ahora que GTA 6 ya se asoma por el horizonte. Antes de empezar, una aclaración: no incluiré ni a Joe, ni a Cliff, ni a personajes como Águila Voladora o Lluvia Repentina. Tampoco mencionaré a los miembros de la segunda banda de Dutch ni datos exclusivos del primer Red Dead Redemption. Este vídeo se centra únicamente en el segundo juego. Ahora sí, empezamos. Según varios comentarios de Hosea y Arthur, se sabe que David Callender era muy aficionado al póker y al alcohol. La mayoría de los miembros de la banda hablarán muy bien de David tras su muerte. Los únicos que demuestran sentimientos negativos hacia David son Lenny y Charles, por lo que cabe pensar que tuviera ciertos prejuicios hacia la gente de color. El apellido Callender es de origen escocés, por lo que se puede decir que David tiene ascendencia escocesa. Tras el fallido golpe en Blackwater, Mac se separa del grupo, y es arrestado por los Pinkerton tras intentar huir por su cuenta. Según el agente Milton, pese a que lo torturaron, no abrió la boca. Es de los pocos miembros de la banda a los que no se le puede encontrar una tumba dentro del videojuego, probablemente debido a que la ley se desharía de su cadáver por no tener parientes que se ocupen de él. Según Hosea y Charles, Mac Callender era bastante violento y salvaje, incluso más que su hermano. Se llega a mencionar que en algún momento amenazó con asesinar a una ciudad entera llamada Deer Creek. Teniendo en cuenta que Micah es uno de los que habla bien de él, me creo la anécdota. No se sabe la apariencia física de Mac, pues nunca es visto en pantalla, pero por una anécdota de Uncle, en la que narra cómo Mac una vez ganó una pelea contra unos cuantos mineros, podemos saber que era alguien fuerte, corpulento y hábil en el combate. Su apellido indica una ascendencia escocesa, y la única imagen que tenemos de Jenny en el juego es esta que Arthur dibuja en su diario. Según conversaciones del juego, podemos saber que Jenny y Lenny estaban en el medio de una historia amorosa, historia que lamentablemente encontraría final en la muerte de Jenny. Por otro lado, se sabe que era muy amiga de Javier Escuela. Según Abigail, a Jenny le encantaba el dominó, y según Javier, también disfrutaba mucho de nadar en su tiempo libre. Existió un miembro de la banda desconocido que traicionó a la misma. Lo sabemos por una conversación en la que Dutch dice que es mejor no tener cadáveres en el campamento, a excepción de aquella vez en la que este personaje fue asesinado por traidor. Fue el amor que Dutch nunca podrá olvidar. Fue asesinada por Colm O'Driscoll después de que Dutch matara a su hermano. Cuando Colm es finalmente ejecutado, Dutch dice que Annabelle ya podrá descansar en paz. Es la difunta esposa y compañera de crímenes de Hosea. Cuando ella murió, Hosea tuvo una muy mala época en la que se ahogaba en la bebida. Según Arthur, ella fue quien le enseñó a jugar al dominó. Una vez, Hosea abandonó la banda con su amada para buscar una vida tranquila, pero se dio cuenta que eso no era para ellos, por lo que volvieron junto a Dutch. Abigail y John tienen los nombres del segundo presidente de Estados Unidos y su esposa, John y Abigail Adams. Es una de las chicas más populares entre los hombres de la banda. Se sabe que en el pasado fue prostituta y se insinúa que se acostó con varios hombres de la banda. Además, Micah tiene un evento aleatorio en el que trata de flirtear con ella para posteriormente ser rechazado, y Arthur confiesa en su diario que si no fuese por John y su amada Mary, le hubiera propuesto matrimonio hace tiempo. Pese al dato anterior, es muy claro que Abigail ama a John con locura, tanto que incluso a veces se lamenta de no poder dejar de quererle por lo idiota que es en un principio. Probablemente, ella es una de las piezas principales en el cambio de actitud de John. Cuando es un niño, su única interacción social es con otros miembros de la banda, por lo que no tuvo una infancia normal. A menudo se quedaba despierto hasta tarde para escuchar las historias que contaban tanto Dutch como Bill de sus hazañas. En sus primeros años de vida, a su padre le costaría conocer a Jack como su hijo, por lo que hasta los eventos del juego, Jack no tuvo ninguna figura paterna firme. Jack, en el epílogo, no recuerda todo lo que pasó con la banda, sin embargo, tiene ciertos vestigios de Arthur y sus últimos actos antes de morir, por lo que probablemente fuera una persona que marcó mucho su infancia. En el epílogo, John puede visitar a Pearson en su tienda en Rhodes varias veces. En las primeras 4, se desatarán diálogos en los que John le pone al día con su nueva vida. Pearson nació en una familia de cazadores de ballena. En un principio, intentó seguir esa línea profesional, pero posteriormente acabaría en la marina ya que la caza de ballena no era tan viable. Tras ciertos problemas financieros, acabaría como miembro de la banda de Dutch, donde cumple el papel de cocinero
y carnicero. Pearson presume de ser muy apañado. Esto se refleja en el juego debido a que es posible traerle restos de animales para crear decoraciones para el campamento. Swanson es protestante ante el catolicismo, pues se le puede ver leyendo la Biblia del rey Jacobo, libro de la iglesia anglicana. Además, increpa a Javier varias veces por ser católico practicante, y le dice a Arthur que considera al hermano Dawkins un buen hombre pese a ser católico. Es de los pocos miembros de la banda que no participa en los actos criminales de la misma. Realmente nadie sabe por qué se le permite permanecer en ella, pero parece que Dutch le tiene en estima ya que en el pasado le salvó la vida. Es el primer personaje que habla en la historia de Red Dead Redemption 2. En esta primera línea le dice a Dutch que Davis está muriendo y que deben parar pronto. Trelawney tiene una familia secreta en Saint-Denis. Puedes oírle hablando desde fuera de la casa. Si hablas con él en ese momento, Trelawney se sorprenderá y te dirá que la esperes en la oficina. Más que un miembro de la banda como tal, se le considera un colaborador, pues la mayoría del tiempo viaja solo y se busca la vida él mismo. Igualmente es un estafador muy hábil y carismático, por lo que Dutch le permite abandonar y volver a la banda las veces que quiera. Existe la teoría de que el supuesto Gavin que un NPC busca por todo el juego en realidad es Trelawney con un nombre falso. El hombre describe a Gavin como un inglés con mucha labia y gracia, descripción que encaja con Trelawney. Además, el hombre siempre busca a su amigo cerca de los campamentos de la banda, es decir, donde se aloja Trelawney, y posiblemente donde ha sido visto por última vez. Mary Beth es la única que se apiada de Kieran mientras este está atado en el árbol del capítulo 2. Posteriormente podemos ver algún tipo de interés amoroso en él, y cuando muere se le ve ampliamente afectada. En su juventud se ganaba la vida como carterista. Se unió a la banda tras robar unos relojes bastante caros. Dutch y sus hombres le salvaron de ser atrapada por este robo. Tras los acontecimientos de la historia principal, Mary Beth se convierte en una popular novelista bajo el seudónimo de Leslie Dupont. Strauss nació en Viena en una familia problemática. Su padre llegó a vender a su hermano menor a trabajos forzados para mantener a la familia. A los 17 años llegó a Estados Unidos con su tío, quien posteriormente murió de un ataque al corazón. Tras iniciar una carrera como estafador, sería adoptado por la banda para iniciar así el negocio de préstamos. Las misiones de deudores de Strauss son las primeras marcas de la redención de Arthur. A medida que avanzan los capítulos, vemos cómo este trata cada vez mejor a los deudores. Tras ser expulsado de la banda por Arthur, Strauss fue atrapado por los Pinkerton, quienes lo torturaron hasta la muerte para sacarle información. Nunca habló. Su tumba no se puede encontrar en ninguna parte por el mapa. Tilly inició en el mundo criminal a los 12 años, con una banda llamada los Hermanos Foreman. Acabó en malos términos con ellos tras matar a uno de sus miembros que trató de aprovecharse de ella. Aprendió a leer gracias a Dutch, por lo que le tienen gran estima. Tras los eventos del juego, se casó con un hombre rico que le dio una vida digna y feliz hasta el final de sus días. Es de las pocas mujeres de la banda que sabe cómo usar armas, por lo que también es de las pocas que pueda ser guardia en el campamento. Tuvo una relación de amor-odio con Sean. La mayoría del tiempo habla de él como alguien molesto e insoportable, pero luego parece tener un interés amoroso en él. Karen, a lo largo del juego, manifiesta tener problemas con la bebida, los cuales se van agudizando a medida que las cosas se van torciendo para la banda. Se puede ver cómo se va preocupando cada vez menos por su apariencia, y se encuentra borracha en el campamento con más regularidad. Se sabe que tras los eventos del juego, murió sola, sin casa y adicta a la bebida. Su tumba no puede ser encontrada por ninguna parte. Molly viene de una familia adinerada, por lo que realmente no tiene motivos para ser una forajida. Probablemente se unió a la banda de Dutch por enamorarse de este, y estar en busca de aventuras fuera de la vida acomodada. Su relación con Dutch la va volviendo loca a lo largo de la historia, y es posible escuchar ciertos eventos aleatorios en los que demuestra sus celos y paranoias con respecto al líder de la banda. Fue incinerada tras su muerte al final del 5º capítulo, por lo que realmente no tiene ningún tipo de tumba dentro del juego. En algún momento Susan mantuvo una relación amorosa con Dutch, la cual se rompió tras la llegada de Molly. Probablemente ella nunca dejase de querer a Dutch, lo que explica su lealtad a él, y cómo cuando Molly se revela como la supuesta traidora, Susan le dispara sin dudarlo. Actúa como la madre de la banda, y se encarga de que todas las tareas dentro del campamento sean llevadas a cabo. Tiene ciertos diálogos en los que reprocha a Arthur por acciones del jugador, como matar a muchos inocentes, estar muy sucio, no donar a la caja comunitaria o pasar mucho tiempo en el campamento. Las otras chicas de la banda le tienen cierto odio por ser muy dura con ellas, destacando a Mary Beth y a Karen. Por el contrario, con Tilly se comporta de una forma muy amable, incluso consolándola en el 6º capítulo cuando todo está a punto de explotar. No se sabe el nombre real de Ankel, pero sí que en el pasado estuvo casado varias veces y fue un pistolero excepcional. En cierta época llegó incluso a ser un proxeneta. Según él, esta ajetreada vida le generó lumbago terminal, aunque bueno, el lumbago no puede matarte. Ankel en un diálogo habla de uno de sus tíos llamado Jeb, que parecía sentir atracción sexual por los niños. Dice que cuando era pequeño no le gustaba quedarse a solas con él. El caballo de Ankel tiene bigote.
No preguntes, simplemente es un caballo con bigote. Kieran desde muy joven estuvo solo. Sus padres murieron de cólera y le dejaron por su cuenta. Se ganó la vida con las pocas cosas que sabía hacer: pescar y cuidar caballos. Kieran es analfabeto, pero cuando empieza a flirtear con Mary Beth, empieza a mostrar interés por leer y escribir. Esta última incluso se ofrece a enseñarle. Kieran es molestado por los otros miembros de la banda por anteriormente haber sido un miembro de los O'Driscolls, pero en sus propias palabras, él empezó a trabajar con ellos de una manera obligada, ya que le hicieron elegir entre cabalgar con ellos o morir. En varias ocasiones destaca que Dutch y sus hombres son mucho más humanos que Colm y su banda. En un principio, Son se mete mucho con Kieran, incluso le agrede para simplemente burlarse de él. Pero a medida que pasa el tiempo, vemos como es de los primeros en interesarse por su vida y su pasado con los O'Driscolls, incluso llegando a ser un buen amigo suyo. Es el personaje que más dice fuck o fucking a lo largo de todo el juego, y eso que apenas aparece en 3 capítulos. Es el segundo pistolero más joven de la banda, después de Lenny. Ambos personajes presentan dualidad entre sí, siendo Sean el símbolo de la juventud desenfrenada, bocazas y de sangre caliente de la banda, algo más parecido a Bill. Pese a esto, tiene muy buena relación con él, ya que fue Lenny el que le enseñó a leer. Es el pistolero más joven de la banda, y como ya he dicho, presenta una dualidad con Sean. Lenny representa esa juventud más relajada, pensativa e inteligente, con el potencial de convertirse en algo parecido a Hosea. Lenny mantiene una buena relación con Hosea, el pistolero más mayor de la banda. Probablemente, si Lenny hubiera conseguido crecer, se hubiera convertido en alguien parecido a él, un sabio, culto e inteligente estafador. Además, según Hosea, Lenny tenía el potencial para ser mejor pistolero incluso que Arthur. En una conversación entre Tilly, Hosea, Lenny y Arthur, hablan de cómo le gustaría ser enterrado. Lenny y Hosea dicen que le gustaría ser enterrado junto a algún amigo o familiar. Este deseo es cumplido mutuamente, ya que sus tumbas se encuentran juntas dentro del videojuego. Charles fue una víctima de la erradicación de los indios en Estados Unidos. Su madre era una nativa que fue asesinada por el ejército, y su padre era un afroamericano que acabó en el alcoholismo tras la muerte de su mujer. A los 13 años comenzó a buscarse la vida por su cuenta. Por sus antecedentes raciales, le es difícil encontrar un lugar seguro en el que vivir tranquilamente, por lo que es realmente agradecido con la banda por acogerle. Demuestra su lealtad arriesgándose a sí mismo para salvar al resto, como se vio en el robo al banco de Saint-Denis. No se sabe exactamente qué pasó con él tras el final del juego, pero probablemente le fue más difícil pasar desapercibido que a Sadie, pues en un periódico de 1907 es mencionado junto a Micah, Bill, Javier y John como miembros que aún siguen libres de la banda de Dutch. A pesar de esto, el hecho de que en el primer juego no se envíe a John a por él no da margen para pensar que la ley le dejó tranquilo. El caballo de Sadie se llama Hera, la cual es la diosa griega del matrimonio, la felicidad y la familia. Muy acertado teniendo en cuenta cómo se comporta con respecto a la muerte de su marido. Su apellido, Adler, es de origen alemán, por lo que probablemente tenga ascendencia en el centro de Europa. Si John o Arthur la molestan más de lo debido, Sadie abofeteará en la cara al personaje, siendo el único personaje femenino de la banda que puede tomar represalias físicas contra el jugador si este se excede. Su padre también era un forajido, y por lo visto tan despiadado como él. Según el propio Micah, su padre nunca le dio el amor que deseaba, por lo que siempre actuaba en busca de su aprobación. Realmente su nombre es Micah Bell III, ya que Micah Bell era su abuelo, y Micah Bell Jr. era su padre. Él es el siguiente en la lista. Micah tiene un hermano llamado Amos Bell, con el que cabalgó un tiempo. Al final, este se distanciaría de Micah por considerarle un desquiciado homicida. Durante los eventos del juego, se menciona que Amos vive en California, con su familia y que allí se arrepiente de sus crímenes. Además, no quiere saber nada de Micah. Pese a ser el personaje de peor moralidad dentro de la banda, Micah utiliza un sombrero blanco, símbolo que los westerns clásicos simboliza el bueno de la historia. Por otro lado, personajes como Arthur o Dutch llevan sombreros negros, asociados a los malos de las películas. Esto probablemente de referencia a que, si miramos fríamente la historia, el que colabora con la ley era Micah, y los forajidos eran el resto de la banda, poniendo así a Micah como el bueno de la historia. Antes de unirse a la banda de Dutch, Javier luchaba en movimientos revolucionarios en México. Fue traicionado por sus compañeros, lo que le dejó con una profunda desconfianza hacia las estructuras de poder. Tuvo que huir a México tras matar a una persona importante dentro del gobierno, todo esto por cuestiones de amor. En algunas interacciones opcionales, Javier toca la guitarra y canta corridos tradicionales. Esto refleja su conexión con la cultura mexicana y un lado sensible que contrasta muy bien con su rol de pistolero. Además, manifiesta varias veces que le gustaría volver a su país si pudiera. En una conversación poco común, Javier revela que vino a Estados Unidos creyendo en las promesas de libertad y oportunidades, pero terminó siendo criminalizado. Lo que resalta la ironía del sueño americano visto desde la perspectiva inmigrante. Cuando conoció a Dutch, vio en la banda a una familia. Cuando se empieza a romper, se le ve muy afectado y manipulable.
Pese a todo, en el enfrentamiento final no apunta ni a Jon ni a Arthur, simplemente mantiene su revólver alzado hacia el cielo. Sufre de estrés postraumático. Aunque nunca se dice explícitamente, varios comportamientos de Bill, como su paranoia, violencia errática o pesadillas, indican que su tiempo en el ejército le dejó secuelas. En varias escenas, especialmente si Arthur lo presiona, Bill demuestra sentirse inferior a otros miembros de la banda, sobre todo a Arthur y a Dutch. Su fanfarronería es una máscara para ocultar su falta de confianza, lo que cobra más sentido si atendemos a la sospecha de que es homosexual. Según una entrada del diario de Arthur y unos cuantos diálogos opcionales, Bill una vez desapareció durante días, contemplando dejar la vida de forajido. Sin embargo, volvió por miedo y falta de rumbo personal. Se le puede ver leyendo libros durante el juego, y cita a escritores y pensadores como a Twain y a Emerson. Esto refleja su educación informal pero profunda. Es uno de los personajes más cultos del juego, junto a Dutch. Esto resulta en que Hosea no solo sea el cofundador de la banda, sino que también ayudó a moldear su ideología. En sus inicios, la banda no era solo una simple pandilla criminal, sino que intentó ser una comunidad alternativa que vivía libremente, al margen del sistema corrupto. Hosea aportó ese idealismo sin violencia. Hosea muchas veces tose y se queja de su salud, lo que sumado a su baja condición física da a pensar que sufre alguna enfermedad degenerativa de los pulmones. Puede que incluso sea tuberculosis, al igual que Arthur. En un diálogo confiesa que le hubiera gustado ser sacerdote, pero que no creía en el cristianismo, por lo que no pudo. Es muy aficionado a la literatura y a la filosofía. Menciona a Rousseau muchas veces durante sus discursos. Pese a esto, es muy poco tolerante contra cualquiera que antagonice sus ideas. En un evento aleatorio, podemos ver cómo Lenny le ve leyendo a un autor que resulta ser de sus favoritos. Lenny le cuestiona la calidad del contenido de sus libros, y Dutch no se lo toma muy bien. A medida que avanza la historia, podemos ir viendo cómo cambia su forma de hablar, pasando a un estilo más rimbombante y grandilocuente, dejándonos ver así otra señal de su declive mental. Antes de comenzar la misión Territorio Marfrey, vemos como Dutch está describiendo en voz alta una jugada de ajedrez. Esta jugada es la defensa holandesa, o en inglés, la Dutch Defense. Esta estrategia consiste en sacrificar a los peones para salvar a las piezas más importantes, como los alfiles, caballos, torres y sobre todo al rey. Realmente escalofriante. Jon apunta sus armas cerrando un ojo para mejorar su precisión, mientras que Arthur mantiene los dos ojos abiertos. Tras la muerte de Arthur, Jon continúa escribiendo en su diario hasta completar todo lo que Arthur dejó a medias en vida. Se puede comprobar el cambio de letra y la bajada de calidad de los dibujos cuando Jon empieza a escribir. Esto además nos hace pensar que aprendió a escribir en algún momento entre la muerte de Arthur y el inicio del epílogo, pues Jon era prácticamente analfabeto. Podemos incluso ver cómo hace líneas sobre las que escribir para no desviarse. Si durante el epílogo Jon visita los lugares donde la banda estuvo asentada, podemos escuchar eco de la pose de sus antiguos amigos a modo de recuerdo. Arthur siempre se oculta ante una coraza muy dura, pero si te detienes a leer su diario puedes ver realmente a la persona que hay detrás, y cómo encaja los acontecimientos del juego en su propia personalidad. A veces, en el último capítulo, al terminar ciertas misiones o al iniciar el juego, podemos verle secándose las lágrimas justo después de llorar. Arthur solo dice la palabra fuck 4 veces durante todo el juego, 2 de ellas durante eventos aleatorios, uno con los Marfrey y otro con un extraño en Valentine, y las otras 2 veces ocurren en el campamento, mientras canta la canción Riley's Daughter. Mientras Jon, Charles y Ankel construyen la futura casa de Jon, podemos ver como siempre están acompañados por un arrendajo azul, pájaro que en la cultura nativoamericana simboliza al héroe. El héroe que pese a ser bueno cumple arquetipos negativos, como mentiroso, arrogante, egoísta o ruidoso. Es decir, una manifestación de Arthur, siendo así un símbolo de que Arthur sigue presente en la vida de Jon incluso tras su muerte. Y hasta aquí mi pequeño repaso de Red Dead Redemption 2. Espero que hayas disfrutado del vídeo y que hayas aprendido algo nuevo sobre la banda. Yo no soy Juan, cuídense y ya nos veremos.